You ready? Hola, ¿qué tal amigos? Estamos invitándolos hoy a que nos acompañen entonces aquí a esta sesión de pintura con Picato. Vamos a mostrar primero los colores. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar de utilizar colores vivos. Bueno, primero les voy a mostrar, les voy a hablar acerca del modelo que tenemos. Ustedes en casa pueden comenzar con un modelo completamente en blanco, el bastidor completamente en blanco. Yo decidí intervenir primero con algo de mancha, ¿sí? Aceleré un poquito el proceso y bueno, ¿cómo realizamos Es fácil, agregamos unas cuantas manchas de color, luego le tiramos agua y lavamos y da este efecto. El modelo que vamos a hacer hoy es un elefante. Yo he visto que a mucha gente les gustan las mascotas, a mucha gente les gusta pintar un gato, pintar un perro o simplemente un retrato. Listo, espero que les guste. Están invitados a hacer preguntas continuamente, pero hoy también nos acompaña una persona que estará charlando conmigo, porque tengo la tendencia a quedarme callado un poquito, ¿cierto? Entonces, vamos a disfrutarnos de este rato de pintura. Bueno, es ideal una cubetica de estas para pintura acrílica, ¿sí? No sé si ya mostré las pinturas. Bueno, estos son los colores que vamos a utilizar, los estaré mostrando en el proceso del trabajo y tenemos una hora para que nos divirtamos en el mundo de la pintura. Primero que todo, vamos a coger el dibujo y vamos a pintar el contorno, ¿sí? Un color más bien oscuro para que la figura comience a resaltar. El modelo se puede pintar en varios tonos. A mí me gusta usar de una vez, para definir la figura y dibujarla, colores vivos. Picato, por acá nos preguntan que qué productos sirven para sellar la pintura acrílica. Es buena pregunta. Bueno, después de que el bastidor esté listo, un bastidor profesional, yo utilizo directamente ¿sí? Este es un barniz para tela. Después de que la pintura ya está lista, se puede sellar directamente con eso. O también está este producto. Si lo que me están preguntando es cómo se prepara la superficie antes de comenzar a pintar, está esta pasta, ¿sí? Pasta para bastidores. Y eso da una textura de una vez. Esos son los productos que yo uso. Me he ido bien con ellos. Vamos a retirar un poquito. Y cuéntanos cuánto llevas pintando, cómo empezaste. Me van a poner a hablar de historia antigua, ¿cierto? Eso está muy bien. Bueno, yo pintando llevo 19 años, pero de manera profesional 17. Y comencé, yo me acuerdo que tuve un empleo convencional, como todos
hemos llegado a tener un empleo en nuestra vida. Y en un momento dado de mi vida dije, no, esto es como lo que a mí me gusta hacer y voy a dedicarme al mundo de la pintura. Y claro, arrancar es un poquito difícil porque pues no tienes clientes, no tienes una técnica muy buena todavía, pero a medida que va pasando el tiempo ya vas desarrollando la habilidad y bueno, ya van conociendo tu trabajo y te van invitando a exposiciones. ¿Sí? Y ese ha sido como el proceso que he hecho. Y si por acá el taller de Cami nos pregunta que qué se utiliza para transferir el diseño del elefante. Bueno, pueden usar papel Onyx o se hace un dibujo con carboncillo muy suave o también se puede hacer, se pasa en papel block grande de una vez y el mismo papel por detrás le pegas el Onyx, ¿sí? Y ya cuando haces el transfer coges con un lapicero infill y ya te queda al otro lado. Hay que cuidar mucho que no se ensucie la superficie. Este lo hicimos para de una vez traer ya listo hasta de taquio. Vamos a coger otro. Para traerlo listo y bueno, no echarnos una hora aquí dibujando, sino más bien pintando. Por acá nos hacen una pregunta referente a los productos de Franco Arte, que cuál es la diferencia entre estos acrílicos y los que vienen en tubo. ¿Usted qué opina? Los que vienen en tubo son los que llamamos acrílicos profesionales, o los que se llaman acrílicos profesionales. Ese acrílico es un poco más empastado, es como aplicar crema dental, ¿cierto? Y sirve para aplicar con espátula, con estas espátulas, ¿sí? Pero este es mucho más líquido, entonces este se va a aplicar así. Este me gusta más para cuadros grandes, ¿sí? Para trabajos así de este formato. Mientras que el otro, como queda más empastado, se trabaja para cuadros más pequeños. Nos gastaríamos una cantidad grande de los otros acrílicos profesionales, en caso de que llegáramos a utilizarlo en un diseño como este. ¿Es callado, cierto? Sí, cuéntanos qué técnicas estás utilizando o cuál comúnmente utiliza. Bueno, vean, las técnicas que yo utilizo, ¿se escucha bien ahí? Las técnicas que utilizo son mixtas, óleo y acrílico. Yo me casé con el acrílico. Hace unos 20 años más o menos ensayé también otras técnicas como era el pastel, pero el polvillo pues no se atrapaba bien en el papel y bueno, terminé como abandonando el pastel. Ahorita yo vibro con esto, me gusta hacer esto y siento que es como con la técnica que más a gusto estoy. Pregúnteme usted porque si no, yo me la digo callado toda la hora. Me preguntan por acá que si hacerlo con papel Onyx no es bajarle el nivel al cuadro. No, es que el papel Onyx es calcable, es para calcar, ¿sí? Ok. Para pasar el modelo. Y así se ahorra un tiempo de... O sea, me preguntaron primero por el transfer, entonces es lo que hacemos para el transfer. ¿Sí? Ahora, el que tiene la habilidad de dibujar directamente lo puede hacer. Dibuja directamente el modelo a pintar. A mí me va mejor muchas veces dibujándolo directamente aquí. A ver qué más tiene la gente para compartir. Y cuéntanos qué te llevó a empezar a pintar, por qué, cómo fue. Eso viene siendo como una biografía pequeña, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, listo. No, a ver, yo le cuento. Desde que yo estaba muy pequeño, mi mamá decía que yo iba a los jardines de los vecinos y me robaba
las flores. Y me llevaba las flores para la casa y en una hoja de papel me ponía a sacarle tonos a las flores, ¿cierto? Entonces cogía y empezaba a restregar y a hacer pequeños bocetos con flores. Y bueno, de ahí fue naciendo cada vez más la pasión por la pintura, pero no me decidí por la pintura en mucho tiempo. Hasta que ya en mi época adulta dije yo, no, esto hay que hacerlo. Sí o sí, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y bueno, pero sí probé otros empleos adicionales, porque pues, imagínate lo que es al principio uno no creer en uno, ¿sí? En lo de la pintura y en fin. Hay músicos, hay escritores que posiblemente les pase lo mismo. Y realmente en Colombia a veces es un poquito difícil despegar en materia del arte, en las ventas de arte y en fin. Pero se llega el día en que ya uno se decide y comienza a hacer. ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente te busque? Bueno, aparezco como Picato Art en Instagram y aparezco en el Facebook como artista plástico Picato. Así me encuentran fácil. Respondo todas las preguntas cuando me hablan. Me preguntan por acá que qué colores aplica usted al inicio. Bueno, No sé, cogimos el rojo, sí. fondo. En el fondo era completamente blanco. Cogimos rojo, aplicamos un poquito de rojo, un poquito de amarillo y un poquito de beige, ¿sí? Este era verde agua y regamos más o menos una tazada de agua y comenzamos con una brocha a acabar de difuminar. Luego volteamos el bastidor que escurra hacia el lado que queramos y después de que el bastidor escurre se pone a secar un ratico y ahí tienes ya más o menos una ambientación para comenzar tu dibujo. ¿Y usted qué lápiz recomienda para poder hacer el dibujo? Un 2B, perdón, un 2H. Es bueno, no marca muy fuerte. Claro que es el lápiz con el que rayan los niños en casa también sirve. Casi que cualquier lápiz es bueno. Igual la pintura va a quedar tapando todo. Y para las personas que están interesadas en pintar, en aprender, ¿usted ofrece clases o cómo lo pueden contactar o cómo sería? Y en el momento estoy solo dedicado a pintar. El año pasado sí estuve dando clases. Posiblemente este año voy a respetar todo el tema de la pandemia y las clases va a estar un poquito difícil, ¿cierto? Pero me pueden contactar, me hablan por el interno, en el Facebook, en el Instagram y bueno, con mucho gusto resuelvo sus inquietudes, les doy tips de pintura, les comparto lo que yo ya he aprendido. ¿Qué se aplica en el lienzo antes de comenzar a pintar y qué se aplicaría al final para proteger la pintura? Bueno, ya habíamos respondido esta pregunta. Antes de comenzar a pintar, vinilos. Sí, yo preparo, aunque hoy en día venden los bastidores en blanco completamente, ya listos para que le des pintura. Sin embargo, yo armo mis bastidores y le doy vinilo completamente. Y después de que pintamos, le damos barniz, ¿sí? Y se protege más. Hay empresas que te venden el bastidor ya armado con antihongos y con toda la cosa, pues como para que la pintura dure largo tiempo. Y bueno, Picato, también puedes usar barniz artístico no óleo, que sirve para fijar y sellar la pintura al finalizar el arte. sí, Es muy bueno también se puede. Este en especial me gusta usarlo para óleo. Ayuda a secar más rápido el trabajo. Y si se compra brillante, pues da un acabado brillante. Si se compra mate, da un acabado más mate. A mí en lo personal me gusta más el que es acabado mate. ¿Sí? Ese es el que yo utilizo.
Así yo creo que ya me voy relajando y ya me voy soltando para que me pregunte. Bueno, y a ver, de pronto si se deja al sol o al calor, la pintura se puede dañar. Si se deja el calor, se seca más rápido, pero no es que se dañe. Por ejemplo, si ustedes trabajan un cuadro y se lo llevan para una región donde sea eh, una temperatura cálida, estas pinturas aguantan, ¿sí? No es que se dañe en sí. Y en el frío, por eso es necesario que sea una pintura acrílica con suficiente, una ficha técnica buena, que tenga buena acrilán, y en fin, porque el frío sí les produce hongos, pero a la tela, a las pinturas no a la tela. Entonces hay que cuidar mucho los trabajos de las humedades. Cuando se cuelga un cuadro, que no sea un cuadro, que la pared no esté con humedades, hay que cuidar eso. Bueno, por acá nos hacen una pregunta muy peculiar. Sí. ¿Cuál es la superficie más rara o diferente que ha llegado a pintar? Una pared texturizada. Y cuéntanos cómo fue la experiencia. Bueno, se iba a pintar un mural, pero resulta que la pared parecía como formada en piedras, ¿cierto? Entonces imagínate, tenés que tener el desafío de formar la figura primero, teniendo en cuenta los baches de las piedras. Después de eso, tenés que empezar a dar una base blanca porque la pintura, cuando es muy fluorescente en una base oscura, no va a respetar la luminosidad. Ese es un truco también que hay que explicar. Yo aprovecho para explicarles en este momento lo que es esta pintura fluorescente, lo que es esta otra pintura naranja fluorescente y el magenta o rosado fluorescente. Necesitan de antemano que se aplique blanco. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a hacer una demostración. De una vez vamos a hacerla en este mismo cuadro y vamos tapando, que la idea es que ustedes también vayan aprendiendo. Supongamos que yo a este cuadro le quiero dar unas luces aquí, pero se las voy a dar en fluorescente. Entonces lo que estoy haciendo es primero doy el blanco, ¿sí? Aquí en estas partes. Y cuando el blanco se seca, va el fluorescente. ¿Cierto? Vamos a dar aquí, estos van a ser algunos de los toques. Voy a explicar algo importante. En este modelo yo voy a respetar parte del fondo. No es que voy a pintar absolutamente todo porque esto va a ser una pintura con un estilo más bien rápido, ¿sí? Vamos a respetar parte del fondo, pero voy a dar algunos apliques de color. ¿Se escucha bien ahí? Un poquito. Si es posible, para que hables un poquitico más fuerte, Ah, bueno. por favor. Listo, vale. Bueno, en estos tonos que estoy dando blanco, ahorita voy a aplicar una pintura fluorescente, ¿sí? En estas partes. Listo, ok. Ya después de que la pintura ya está lista, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se pueda barnizar? Si está haciendo un día cálido, en cuestión de 3 horas de dejar secar la pintura, ya se puede barnizar, ¿sí? Si está haciendo un buen día. Si el día está frío, yo recomiendo que dejen de un día para otro. Igual el barniz de Franco Arte es un barniz acrílico completamente. Si por alguna casualidad llega a tocar la pintura sin que se seque, no pasa nada, no la daña. Por acá nos preguntan que en si el barniz que mostró es de Franco Arte y si todos los productos con que Picato está trabajando son de Franco Arte. ¿Correcto? Si ya previamente en otras intervenciones he mencionado el por qué me gusta utilizar esta marca. Y he utilizado diferentes marcas, pero definitivamente Franco Arte tiene una variedad de colores muy linda que se acomoda, tiene una paleta muy encantadora y a mí en especial me gusta que tiene rápido cubrimiento. No sé si alcancen a ver que en una sola pasada está cubriendo
ya parte del fondo, ¿sí? Eso es importante a la hora de realizar un proyecto, que la pintura se vaya cubriendo rápido. Hay pinturas que requieren varias capas o veladuras de pintura, varias pinceladas. Picato, ¿y cuál fue el primer cuadro que le compraron? Nos preguntan por acá. Oscar Esarte. Perdón, ¿me repites? Nos pregunta Oscar Esarte que cuál fue el primer cuadro que le compraron. Eso hace mucho tiempo. Cuando yo tenía 12 años, una tía, yo creo que fue más como por ayudarme a despegar y a que yo creyera que sí tenía talento, ¿cierto? Y yo creo que los talentos son más bien cultivables. Uno nace con un talento, pero si no se cultiva, el talento se muere, ¿cierto? Fue a los 12 años y fue un paisaje. Hoy por hoy no pinto paisaje, sé hacerlo, pero no está entre mis fuertes, no es lo que más me gusta hacer. Pero sí, recuerdo que fue un paisaje y todavía lo tiene la tía, ya pasaron muchos años y todavía lo tiene. Todavía. Sí. ¿Qué pinturas estás utilizando en este momento? Bueno, aquí tenemos todas las de arte y a ver, por ejemplo, este color oro es una de las nuevas que incrementé o más bien implementé en mi paleta. Resulta que yo siempre necesito algo beige, ¿sí? ¿Para qué? Para causar un descanso visual. Ejemplo, algunas zonas, porque si no se va a formar la figura, ¿cierto? Entonces necesito unas pinturas que hagan esa transición antes de aplicar las pinturas más fuertes, ¿cierto? Esas son las que estoy utilizando en el momento. Bueno, vamos viendo cómo vamos dando forma a nuestro elefante. Opinen ustedes si están haciendo algún modelo en casa. ¿Cómo sabes qué color poner y en qué lugar? ¿O simplemente Bueno, te surge la imaginación Sí. o...? Les voy a decir algo importante. Okay. Después de que uno estudia un poquito la teoría del color, aprende uno a respetar la teoría del color, pero después, tal como dijo Pablo Picasso, hay que aprender la técnica como un profesional para después poder deshacerla o romperla, ¿cierto? Y terminar pintando a sentimiento. A mí ya me dice la intuición dónde quiero poner un color y que no chille. Por ejemplo, en la academia te pueden enseñar, el azul y el rojo se pelean. Sin embargo, si es intencional, bueno, fantástico, porque es lo que el artista quiere mostrar o quiere dar esa impresión, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estén pintando, déjense llevar por el sentimiento. ¿Dónde quiero poner esta nota? Hace muchísimos años no existían las academias de arte. ¿Y cómo pintaba Da Vinci, Miguel Ángel y todos estos genios de la pintura? ¿Cómo lo hacían? A sentimiento, ¿cierto? Fueron desarrollando su propia técnica. Bueno, ahorita continuamos con esta parte y les voy a mostrar lo que les dije hace un momento. Picato. ¿Sí? ¿Y es mejor ponerle barniz o laca al final de la pintura? Mira, ¿Qué recomienda usted? yo recomiendo, si están trabajando al óleo, póngale barniz, laca, ¿sí? Es óleo, listo. Este ayuda a que de por sí el aceite de los óleos no se amarillentee. Pero si están trabajando como estoy haciendo yo, todo este trabajo se está haciendo única y exclusivamente con acrílicos. Aquí tienen, este es barniz líquido, ¿sí? Este es en spray, aerosol, este es líquido. Este ustedes pueden descargar, pueden voltear el cuadro, o si lo quieren dejar en esta misma posición y cogen en una coquita, él ya viene completamente homogéneo
y ya viene como con la textura ideal para eso. Y simplemente cuidas de que no se te chorree mucho y das una capa, esperas entre 3 y 4 horas, das una segunda capa, aunque él seca en 10 minutos, yo espero ese tiempo prudente, ¿sí? Después de ahí tienes una obra lista. Si le cae agua, si le cae alguna cosa, o si deseas limpiar el polvo con un trapo y jabón, tranquilamente lo puedes hacer. A mí me ha pasado eso. Y andando el tiempo veo que una pintura está sucia o algo morosa por, bueno, el polvo del tiempo y en fin, y cojo un trapo con jabón y después la limpio y no pasa nada, vuelve y cobra otra vez vida la pintura. Esa es la magia que tiene ese barniz. Y de todo ese proceso y de pintar y de esta arte, ¿qué es lo que más le ha gustado, más le ha llamado la atención? Primero, que me divierto, y segundo, que lo convertí en una manera de monetizar. Si uno puede monetizar el talento, ideal, espectacular. No hay nada más delicioso en la vida que uno poder vivir de lo que le apasiona y de lo que le gusta, ¿cierto? Para mí eso es lo más ideal del mundo. Bueno, otra cosa que me apasiona es cuando voy a la Eucaristía aquí en mi barrio y encuentro que hay una pintura mía allá en la iglesia. Yo digo, wow, esto es de lo mejor que me puede pasar, ¿sí? Una representación de un rostro de Jesús. Bueno, vamos a tratar de avanzar de aquí un poquito entonces. ¿Y has participado ha participado en concursos? Cuéntenos Sí. cuál ha Aquí, sido la experiencia. aquí en el Oriente Antioqueño somos muy amantes del arte. La gente aquí realmente le encanta. Y cada año hay un concurso, se llama Arte Calle Marinilla y se realiza en el marco de las fiestas del pueblo. ¿Ok? Eso es cada año, en enero. En ese llevo 20 años participando ininterrumpidamente. ¿Sí? Bueno, también he tenido la posibilidad de participar en Viarte Internacional. Estuve vinculado con My Colombia y con My Colombia pues se pudo exponer en diferentes partes, en Argentina, en México, en Brasil, en el Museo de Ibarra en Ecuador, ¿sí? Y yo particularmente tuve la posibilidad de exponer en Long Island, Nueva York, mediante un intercambio anual que se hacía. Bueno, por acá nos están preguntando mucho. Con calma, vamos a ir respondiendo todas las preguntas. Por acá Oscar Esarte nos pregunta que si la acrílica de tubo o la de tarro, que cuál es mejor, o es lo mismo. Para mí es lo mismo, la pintura de tubo, de tarro, bueno, la de tubo es el acrílico profesional, hoy no trajimos uno para mostrarlo, pero viene como los óleos, ¿sí? Solo que es pintura acrílica. Bueno, es posible, aquí en el ambiente donde estamos un poco al aire libre y va a comenzar a llover, así que yo voy a alzar un poquito la voz para que la gente me pueda escuchar, ¿cierto? Bueno, y a la pintura oro y plata se le puede aplicar barniz o laca. Sí. Y en algunas También. ocasiones porque se opacan. Bueno, vean, yo les voy a explicar algo. Para mí, que llevo ya tantos años en la pintura, esto es de lo más moderno que conozco. Este tipo de pintura dorada o plateada, cualquiera de las dos, solamente la conocía a base de aceite. Y ese tipo de pinturas con el ambiente van perdiendo la vitalidad, se van opacando. Esta pintura, pues lo que la conozco es a base de agua, ¿cierto? Y después de que se le agregue el barniz, ella se conserva, ¿sí? O hace aproximadamente un año que vengo utilizando esta clase de colores, no me ha pasado que pierda la vitalidad. Lo que sí ocurre con demás pinturas a base de aceite, ¿cierto? Esa sería como la respuesta más
más concreta que tengo del por qué ocurre eso, según la experiencia que yo he visto. Y es necesario ponerle barniz al final a todos los acrílicos. Mira, es cuestión de uno poner la pintura homogénea. Yo no lo haría siempre. ¿Cuándo lo hago? Cuando cojo una pintura y la diluyo mucho en agua, ¿sí? Para crear veladuras. Entonces la pintura tiende a ponerse un poquito más opaca. En ese caso sí lo haría. Pero de resto, si ustedes quieren dejar este cuadro así una vez terminado, lo pueden hacer tranquilamente y no pasa nada. Ahora, resulta que muchos artistas dejamos el fondo del bastidor en blanco y es válido también. Y ante eso lo que podemos hacer es que si se deja en blanco y dejamos solamente, suponte que este bastidor ya está en blanco, ¿sí? Está en blanco y solamente vamos a dejar la imagen de este elefante. En ese caso, sí necesita el barniz, porque la zona que no está pintada, esa zona se va a ir curtiendo con el tiempo, dado que no tiene barniz. Por acá nos hacen otra pregunta, que ¿cuáles son los pinceles que usted utiliza? De los más comunes. A ver, pincel desde el número 0, que viene siendo, a ver si tengo aquí, creo que es este, número 0, no sé si lo ven aquí en la cámara, ¿sí? Hasta el número 12, bueno, este es el número 5 en otra marca, ¿cierto? Pero, sí, del número 0 al número 12 son los pinceles, pero compro una paletina o una brocha que también pues nos sirve para hacer esto que estoy haciendo, o dar un difuminado. Ejemplo, yo quiero causar aquí un destello de luz. Y es más fácil hacerlo con una brocha pequeña de 2 pulgadas que con un pincel, ¿cierto? Bueno, vamos para acá, vamos a darle aquí. Aquí quiero causar un efecto de que la pintura está chorreando, y esta es una de los trabajos que más me gusta hacer para que la pintura se quede un tanto inconclusa y deje un poco más a la imaginación, ¿sí? Este efecto se puede lograr mojando la brocha, misma pintura, brocha mojada. Si la técnica llega al caso de que sea mixta, ¿con qué es preferible que se embarnice? Bueno, si llega el caso de que sea mixta, tengo que aclarar algo importante. De pronto, para las personas que apenas están empezando con la pintura, siempre se debe iniciar con acrílicos. Se inicia con acrílicos y se termina con óleos, ¿cierto? Porque si se empieza con óleos, para terminar con acrílicos, el acrílico no pega muy bien sobre óleo. Entonces el trabajo finalmente va a terminar en poco tiempo dañándose, ¿sí? Entonces, siendo mixta, primero acrílico, se deja secar y el óleo pega perfectamente sobre acrílico, ¿cierto? Después de eso, pueden barnizar con este producto, el que es en aerosol, ¿sí? Ese sirve para ambos casos.
También puedes usar el barniz artístico no óleo, este que es moradito, es muy bueno también para este tipo de técnicas, para este tipo de trabajo. Gracias Andrés por tu intervención. Sí, también puede servir. Yo en lo personal le tengo que ensayar. Te va a gustar mucho. Qué bien. Bueno, entonces no sé si ahí alcancen a ver. En esta parte voy a correr aquí un poquito. Estamos utilizando la veladura un poco más líquida, ¿cierto? Para causar así un poquito de ese efecto. ¿Sí? Un poco de agua y se va dejando secar. Bueno, yo ahorita había mencionado que hay que aplicar primero blanco, donde vamos a utilizar la pintura luminosa, los colores fluorescentes. Y quiero mostrarles. Vamos a usar directamente este verde neón, ¿sí? O verde limón, más bien, lo conocemos como verde limón. Bueno, ahí cobra más vida que si yo lo aplicara en una superficie donde hay otro color previamente. Hagamos el ejercicio aquí. ¿Sí? Ahí podemos ver que hay una diferencia grande entre lo blanco y sobre un fondo de otro color. ¿Listo? Bueno. Bueno, por acá hay muchas preguntas, entonces para que seamos como un poquito breves para poder que respondamos todas. Listo. Vamos a tratar de responder las que más podamos. Sí. De pronto no todas porque entonces no alcanzo a pintar. Y la idea es que ustedes puedan ver la aplicación de las pinturas, pero de pronto también que se puedan degustar un poquito de cómo se puede avanzar con un trabajo, ¿cierto? Entonces me disculpo de antemano si se nos pasa alguna de las preguntas. ¿Listo? Listo. Por acá, ¿es normal sentirse un incapaz de hacer un cuadro por primera vez aunque se sepa dibujar? Completamente. En especial cuando es un cuadro de algún reto que uno dice, pues realmente tengo el deseo de pintar este cuadro, pero no sé por dónde comenzar. Yo les diría que se arriesguen, ¿sí? Y no pasa nada si se daña el bastidor. Mi abuelo decía, los primeros chócolos son de los pájaros, y yo estoy por creer que sí. A mí me ha ocurrido frecuentemente que inicio un proyecto y quiero que sea un proyecto ambicioso, un proyecto grande de pintura, pero resulta que en algún momento del proceso no iba a la parte que quería y lo daño. No pasa nada, hay que volverlo a hacer, ¿cierto? Se coge experiencia. Ahora, a medida que uno va avanzando y va cogiendo experiencia, a veces pasan unas cosas maravillosas. Ay, yo no lo quería hacer así. Pero llega alguien y lo ve y dice, wow, eso quedó maravilloso. Y no te propusiste hacerlo así. Entonces, la pintura sorprende tanto al que la está aplicando como al espectador también. Listo, ¿es posible que por acá nos muestres cuál es el barniz para el acrílico que utilizas? Nos están preguntando. Ok, ya habíamos mostrado, pero voy a volverlo a mostrar. Por favor. ¿Sí? Dice barniz para la tela, Ok. es de la marca Franco Arte. Así es. Esto es espectacular, ¿sí? Para mí tiene una resistencia bastante buena. Yo creo que tiene látex, no estoy muy seguro, pero cuando uno ya lo destapa, le siente el olor y él se deja, cuando a la tela se le hacen pequeñas abolladuras, el barniz no permite que se separe la pintura. Por eso digo yo, es espectacular esta clase de barniz. Y Picato, ¿usted cómo sabe qué precio darle, qué valor darle a cada obra? Bueno, Pues me refiero a lo monetario. a lo monetario. Buena pregunta. Cada artista tiene hace un precio distinto, ¿cierto? Pero hay quienes cobran por tamaño, ¿cierto? En mi caso particular, una obra casi nunca la cobro por tamaño. Una obra yo la cobro por centímetro pintado a veces,
o por grado de complejidad, más que todo por grado de complejidad. Si alguien me encarga, mira, es que yo quiero pintar un retrato, pero el retrato no es muy bueno, la fotografía no está muy bien sacada, tiene un grado de complejidad muy diferente a simplemente pintar un elefante de estos por diversión, ¿cierto? Entonces el precio varía. Porque es necesario barnizar el contorno y no específicamente la figura. Todo completo. Todo. Ah, Co- listo. todo Por acá nos completo. preguntaban eso. Sí. Lo que pasa es que ahorita de pronto la persona pudo haber entrado al live. Como estamos al aire libre, hay un poquito de bulto. Bueno, ya pasó. Quizá la persona que está preguntando entró al live, al directo, en el momento donde yo había explicado que cuando uno deja un bastidor en blanco, lo compraste en blanco, hiciste el modelo y comenzaste a pintarlo, pero te gustó el resto blanco. Ahí se tiene que barnizar todo por completo, ¿sí? Porque en la parte que no recibió pintura es posible que se vaya ensuciando con el paso del tiempo, con las manos, tocas, coges el bastidor y se ensucia. Pasa muy frecuente. ¿Es posible aplicar laca con esta técnica? Es posible también, aunque recomiendo más el barniz, ¿sí? Porque esta... Creo que a lo Sí. que se refieren es trabajar con aerosol también usando la pintura acrílica. Ah, sí, si vas a trabajar aerosol, si tienes un aerógrafo o simplemente tienes tarros de aerosol y quieres intervenirla como técnica mixta, primero debe aplicar la pintura acrílica, ¿sí? Con pincel. Y sobre esa pintura se aplica el aerosol, ¿cierto? Yo no trabajo con aerosoles, en algún momento lo hice a manera de experimentación, pero debido a que en el momento no hice muy buena investigación, después de que pinté con aerosol, después quería dar unos tonos de, de acrílico y pasaba que el aerosol es un poco más brillante y crea una superficie más lisa. Entonces la pintura, si alguien le hacía así con la uña, se traía la pintura acrílica, ¿cierto? Entonces primero pintura acrílica y después encima de la acrílica aerosol para el efecto que quieran causar. ¿Las técnicas que estás utilizando crees que se pueden usar también en los retratos? Correcto. Yo la utilizo en retratos. He aprendido a ser muy recursivo, ¿sí? Hacerlos en técnicas mixtas. Es dejarse llevar de la creatividad, realmente. Este asunto se trata más de creatividad. Aprendiendo y respetando las técnicas para que, pues, no se te vaya a dañar la pintura. Pero es creatividad, dejarse llevar. Bueno, voy a retirar un poquito para ver cómo va y luego vuelvo y me siento. Bueno, esta pregunta creo que, no sé, es interesante. ¿Sí? ¿Qué valor monetario le podrías dar a la hora que estás pintando? Sería muy difícil dar un valor monetario Exacto. porque uno no alcanza a imaginarse bien cuando le dedique ya un poco más al acabado cómo va a quedar, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si yo saco costos, bueno, en esto me he gastado 100.000 pesos, pero quedó una obra fantástica y lo voy a poner en un mercado donde se valora bastante el arte, pudiera costar 700, 1.000.000 de pesos, oscilar entre 700 y 1.000.000 de pesos, pero también puede darse el caso y a ustedes tal vez los que están acompañándome pueden estar pintando y encontrarse con un familiar que les dice, me gusta ese cuadro, termínemelo para la sala, ¿en cuánto me lo deja? Entonces ahí ya entras a jugar con tu valor de familiar, eso, con los sentimientos hacia tu familiar
y hacia el cariño que le tienes a tu trabajo, ¿cierto? Entonces pudieras decirle, pues mira, yo me gasté 100.000 pesos, pero dame 400.000 pesos, ¿cierto? O pudiera ser simplemente que también tu novia se antojó de ese cuadro y le dices, no, pues toma, te lo regalo. Y ahí ya no juega tanto el valor monetario, ¿sí? Pero es muy relativo como te estaba diciendo. Depende del mercado, depende de dónde vayas a exponer y depende de si quedó bueno el cuadro o no. No todo lo que uno hace queda bueno. Hay que saber cuándo un cuadro queda bueno y cuándo realmente no está apto para sacarlo al mercado o al comercio de arte. ¿Es verdad que el óleo se demora 6 meses para secar en el lienzo? A ver, dependiendo de las marcas. Usted en 2 meses ya puede trasladar un cuadro al óleo para una galería, para una exposición, ¿sí? Pero si coges una espátula y le haces así, lo despegas del bastidor. Entonces sí hay que dejar que las características de la pintura, el fabricante siempre da unas características de la pintura y que esas características, si dice 6 meses, pues debe respetarse esos 6 meses, ¿cierto? Antes se corre el riesgo. Yo en lo personal le dejo más o menos entre 2 meses y 3 meses para poderlo transportar. Ya de ahí en lo adelante, hasta 1 año, para decir esta pintura ya, si se moja no le pasa nada, ya es una pintura pues que está fina, como decimos aquí, ¿cierto? Ese es el concepto que yo tengo del óleo. Antes de eso es delicado, ¿sí? ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Bueno, por acá una chica nos pregunta que si el barniz de tela es mate. Sí, es mate. Nos dice que está interesado en adquirirlo, entonces sí. Recuerden que pueden visitar la página web, la pueden encontrar como Franco Arte, donde pueden adquirir todas estas pinturas que se están utilizando. Bueno, la página es www.francoarte.com.co. Picato, ¿nos puedes recordar sobre con qué pinturas estamos trabajando y qué técnicas estamos trabajando en el día de hoy? Ok, claro que sí. Bueno, técnica pintura acrílica sobre lienzo, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahí o me acerco un poquito más a la cámara? Vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, pinturas acrílicas. Después de que, si tú compras un bastidor ya listo para aplicación, ¿sí? No hay problema, puedes aplicar directamente la pintura acrílica que estamos utilizando, ¿sí? No olvidemos tener 2, 3 colores de base. Mi color de base en este caso es pintura oro, ¿sí? También le saco las gamas directamente con blanco y bueno, sacamos un beige, sacamos unos grises, ¿sí? Pero si usted mismo fabrica su bastidor, que es posible que hayan personas que lo fabriquen, puede aplicar el gesso directamente. Aquí en la mesa no lo tengo, pero usted aplica el gesso, después da una pequeña lijadita, deja secar de un día para otro y está listo. Puede coger un lápiz, hacer su dibujo y comenzar la aplicación de estos productos. Cualquiera de las pinturas acrílicas, ¿sí? En lo particular, bueno, hay una que no he mostrado. Yo ya le quité la etiqueta a estas, pero estas también las encuentran en Franco Arte, ¿cierto? Estas parecen tarros de salsa. Y lo que ocurre con estas es que el contorno que ustedes ven aquí, en vez de un lápiz o un pincel, directamente dibujé con esa pintura, ¿cierto? Ahorita dentro de un rato de pronto alcanzamos a ver cómo podemos ir dándole otro poquito de definición a la trompa del elefante y algunos otros elementos.
una pregunta. ¿Por qué no utilizas en este caso el color negro? Bueno, es válido para quien lo quiera utilizar y las escuelas tienen diferentes opiniones acerca del negro. Yo les voy a dar la mía y la que le he escuchado haciendo pasantías con otros artistas en diferentes regiones, en diferentes lugares, ¿cierto? El color negro para mí es la ausencia de la luz, ¿sí? Y el blanco es la luz. Entonces, pasa que si yo aplico algo de negro a cualquiera de las demás pinturas, lo que pasa es que mato el cromatismo y no está entre la línea de lo que yo quiero trabajar. Por eso lo interpreto o con un violeta o una mezcla entre rojo y azul que nos da un violeta oscuro, casi un negro óptico, pero no es negro, ¿sí? O puedo seleccionar un color que esté realmente oscuro y así interpreto el negro, ¿sí? Mientras que el blanco, yo utilizaría el blanco solamente para dar luces, perdón, brillos, diferentes brillos a luces. Una luz podría ser aquí, esta parte, está pegando el sol, entonces está dando algunas luces, pero brillos son exclusivamente ese brillito que sale en los ojos. Vamos a hacer un ensayo, por ejemplo, quiero dar en esta parte, ¿alcanzan a ver? Un brillito, por decirlo así, ¿sí? Entonces es esa parte de la luz que pega aquí. Y si vamos a pintar un retrato, es la parte de los brillos que dan esa grasita de la piel que pega en la nariz, en algunas partes de la frente o en algunas partes de las mejillas. Esos serían los brillos, que es diferente a la luz que hay en una obra, ¿cierto? La luz la interpreto con colores vibrantes, pudiera utilizar este neón, este es el naranja fluorescente, perdón, pudiera utilizar el limón fluorescente o pudiera utilizar este pink rosa fluorescente. Y bueno, este no lo utilizo mucho para la parte de los brillos, sino para crear el contraste o más bien un poco de penumbra, que es este azul y en todas sus gamas de ahí, azul bebé, dice aquí. Bueno, espero haber respondido satisfactoriamente. Yo les invito a que consulten, no se queden con todo lo que yo les diga, porque pues a medida que uno va aprendiendo de un artista y de otro, se va nutriendo un poquito más el conocimiento. Ahorita me preguntaban, ¿usted cómo sabe dónde poner el color? No lo sé, lo siento. Es a sentimiento, ¿sí? La academia te dice el rojo y el azul se pelean. Déjalos que se peleen si es tu intención, pero si visualmente te agrada, hazlo, aplícalo. Bueno, a veces hay que tener cuidado y esperar a que seque un color para aplicar otro y no se ensucie la pintura, ¿sí? Ejemplo, voy a aplicar aquí y ya está seco este azul. Si lo pinto estando mojado todavía el azul, entonces ensucio la pintura que estaba, la que estoy aplicando, se ensucia, ¿cierto? Reiteremos, esa es la técnica de acrílicos. Pintura acrílica. Ok, nos están preguntando. Así es. Vamos a tratar de sacar esta parte del ojo. Un poquito más. Esto me acuerda a un programa que yo veía cuando era niño. Se
se llamaba Pintando con Bob Ross. No sé si muchos de ustedes lo Claro. recuerden. El señor del afro grande y era muy rápido para pintar. Y claro, me imagino que a medida que se familiarizaba con las cámaras y su habilidad para pintar era tremendo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué recomienda? Bueno, evidentemente una hora para responder preguntas es muy poco tiempo, ¿cierto? Hay cantidades de preguntas que se pueden hacer. Y pretender pintar toda una obra de arte en una sola hora, al mismo tiempo que responder preguntas, es un poquito difícil. Sin embargo, si ustedes tienen preguntas adicionales, pueden escribirme y pueden seguirme en mi página de Instagram, Picato Art, y allí dejen sus preguntas, con gusto responderé. Por acá tenemos una gran apreciación hacia la pintura y hacia ti. Si quieren más ver videos de talleres contigo. Ah, bueno, está bien, perfecto. Ustedes me invitan y con mucho gusto. Claro que sí. Recuerden que el Instagram de Picato es @picatoart, para que lo sigan, para que se enamoren de su pintura y puedan preguntar también sobre técnicas y trabajos que él ha hecho. Gracias. Bueno, esta pintura le va a quedar faltando mucho. Espero que si ustedes me siguen el día de mañana o el lunes la estaré posteando y ya podrán apreciar y poder decir, ah, mire, estuvimos en un directo con Picato y vimos cómo comenzó. Esto es apenas un inicio, ¿cierto? Entonces ya ustedes pueden mirarla cómo podría quedar terminada y sobre esta pintura generar preguntas. Yo quiero hacer una, yo quiero pintar a mi perrito, yo quiero pintar unas guacamayas o simplemente, no sé, yo quiero experimentar, ¿qué me sugieres? Y con mucho gusto estaremos hablando del tema. Picato, ¿nos puedes recordar nuevamente sobre qué pintura, con qué pintura trabajamos y qué técnica trabajamos el día de hoy? Para la gente que pudo llegar un poco más tarde. Bueno, entonces, les decía, estamos trabajando la pintura acrílica. Ya antes había hecho un pequeño video tutorial sobre el óleo. Entonces, esta pintura acrílica, Franco Arte, ¿sí? Aquí tenemos los colores básicos, amarillo, azul, rojo, pero en especial respetamos algunos espacios un poquito más en blanco para utilizar colores fluorescentes, ¿cierto? Un recorderis importante es que para aplicar colores fluorescentes, primero hay que poner pintura blanca de fondo, ¿sí? Hicimos un ensayo por aquí, no sé si ustedes alcancen a ver este pequeño manchón, de pronto me acercas la cámara por favor. Este es este mismo color, pero aquí está aplicado sobre blanco y aquí está aplicado
sobre un color azul oscuro, no aparece el color fluorescente, ¿cierto? Entonces este es un truquito, un tips, ¿sí? Picato, qué pena. Sí. Ya para terminar, muchas gracias a los que participaron. Qué pena cortarte, pero ya estamos sobre el tiempo y Perfecto. maluco dejar como